Hola Cris, hola Dulce María. Hola. Me Hola, encanta ¿cómo estar en están? esta noche bogotana, helada, con ustedes, pero la vamos a calentar a punta de música y de letras mexicanas. Vamos a empezar con un ejercicio, ¿no? Que además como involucra a otros músicos que hacen parte del lado sur, lo hicimos en diferido y lo trajimos acá. Es una pequeña cápsula que nos va a dar un viaje sonoro en el tiempo hacia los días de José Alfredo Jiménez, hacia los días de Chabela Vargas, hacia los días de Elena Garro. Y vamos a arrancar con esto que hizo Lado Sur, aquí para todos. Un abrazo. Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas, que te den lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo. Nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí, ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas. Yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre. Que se llenen de sangre tus venas y te vista la vida de suerte. Yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie me llame cobarde, sin saber hasta dónde te quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas. Yo no sé cómo voy a apagarlas. Vamos, vamos. Vaya bonito. ¡Qué Bien. maravilla! ¡Qué Sí. lindo! Este fue nuestro acto inaugural musical, Nuestro Anita. acto inaugural. Empezamos con pie derecho. Bueno, pues Cris Mosquera y Dulce María Ramos son también expertos en literatura. Dulce María es periodista cultural, es profesora, es licenciada en letras y Cris es cantante, compositor, arreglista, es también periodista cultural y acaba de terminar una maestría en creación literaria. Y nos reúne México en clave femenina como parte del ciclo con el que la librería de Ana y Lado Sur, en cabeza de Cris Mosquera, pues fueron beneficiados con una de las becas que
otorga IDARTES cada año. En esta ocasión ganamos con la beca para actividades artísticas en librerías independientes, así que todo esto es posible y será posible que estemos reunidos hoy y que dentro de un tiempo tengamos unos videos increíbles a partir de estos conversatorios que estarán colgados en diferentes plataformas, entre ellas en YouTube, para que puedan llegar de manera gratuita a todas las personas que se interesen por el mundo de las letras y por la cultura mexicana. Nuestro ciclo se llama Libros para escuchar, canciones para leer, y hoy empezamos con México en clave femenina. Cris y Dulce, muchas gracias por haberse animado a participar en esta aventura en que vamos a trenzar la música con la literatura y con la cultura mexicana. Nos reúne entonces hablar de dos mujeres maravillosas, emblemáticas, dos mujeres como, no podría decir que como pocas, pero sí dos mujeres inolvidables, gracias a la vida, que cada vez hay más mujeres con estos perfiles y con estas valentías, y tienen un reconocimiento que a ellas les costó muchísimo, muchísimo trabajo, muchísimas lágrimas, muchísimo esfuerzo poder lograr. Estamos hablando de Chavela Vargas y de Elena Garro. Ella compositora, ella cantante, intérprete, y Elena Garro también polifacética en el mundo de las letras. Así es, Ana, tal cual. Entonces, pues bueno, arranquemos. Pues bueno, yo tengo una pregunta además, pues porque creo que en este México en clave femenina, nosotros en el flyer hicimos un juego, y es que alguien era el chile, alguien era el cactus, y yo iba a ser como el ambiente, la banda sonora. Así que yo quería preguntarles también un poco a ambas, es decir, ¿cuál es ese punto de partida para hablar en una misma historia de Elena Garro y de Chavela Vargas? Dulce, para ti, ¿cuál es el punto de partida que une esas dos historias? ¿Cómo empezaron ellas? ¿Cuáles fueron sus orígenes, pues, como en ese México cultural? Claro, ellas son dos artistas que están en la época de la post-revolución mexicana. Recordemos que Chavela Vargas, que nació en un 17 de abril de 1919, nació en Costa Rica, pero digamos que ella hizo popular una frase de que el mexicano nace donde quiera, pero es mexicano, y de hecho las grandes figuras que ha tenido México no son mexicanas. Voy a nombrar a Luis Miguel, por ejemplo, ¿no? Y así muchos artistas y muchos escritores. Y ella huye a México a los 17 años, huye de su familia, una familia muy católica. Su mamá era aristocrática, su papá era un campesino, y ella siempre se sintió rara, o sea, porque no le gustaba jugar con muñecas, no le gustaba usar vestidos, en fin, ella huyó como de esa familia opresora a México. Nunca entendió por qué México, ¿no? Pero ella sabía que tenía que huir de ahí. Y Elena Garro es de papá español, mamá mexicana, una niña, digamos que muy afortunada porque sus papás eran muy cultos, ella tenía una gran biblioteca en su casa. Digamos que ella nació en 1916, un 11 de diciembre en Puebla. Después se va a otro pueblo de México. Ella, digamos que su infancia la vive con la guerra de las Cristeras, que es después de la Revolución, que eso lo marcó mucho, y eso lo refleja en su primera novela, Los Recuerdos del Porvenir, que está por acá. Y digamos que ella siempre quiso ser artista. O sea, ella no que fue escritora por Octavio Paz, ella fue dramaturga, escribió muchas obras de teatro, fue bailarina, participó también en las obras de teatro en la universidad. O sea, siempre estuvo involucrada de alguna u otra manera con el arte. Desgraciadamente, estas dos artistas hoy podemos verlas como artistas, como creadoras, pero hasta hace poco solamente se hablaba de Elena Garro como la esposa de Octavio Paz y Chavela Vargas como la amante de Frida Kahlo, la amante, o sea, como si su vida personal, digamos que el machismo que nos ha tocado vivir
opacado, ¿no? Pero digamos que gracias a estas actividades y gracias a que están cambiando los cánones, tanto artísticos como literarios, podemos conocerlas, ¿no? Y marcaron mucho porque cada una en su área, dos mujeres de su época, digamos que hicieron una revolución ellas mismas, ¿no? O sea, de ser diferentes. Y tuvieron que arrancar, disculpa, Dulce, porque sí quisiera que ahondáramos un poquito más en la parte de sus orígenes, porque cuando dices que tuvieron que romper esquemas, que cambiar, pues cada una tiene que salir no de la comodidad de su hogar, porque Chavela Vargas, de hecho, creció en un hogar en donde no recibía amor, en donde la veían como una niña rara, una niña con gustos extraños, la que buscaba en dónde estaban cantando y de qué manera, en lugar de estar durmiendo y rezando, se ponía pantalones, todo esto. Y Elena Garro tuvo un poco más de suerte, creció en un lugar más acomodado, pero también tuvo que romper esquemas. Ella estaba un poco destinada con su educación a ser de pronto bailarina, a ser compositora y termina siendo escritora, ¿no? Entonces, quizás entró sí a la universidad de acuerdo a lo que ella quería, pero ya pasada su adolescencia y este noviazgo con Octavio Paz, pues también tuvo que hacer una ruptura que le costó muchísimo, muchísimo trabajo, pero que de cierta forma la vida de ellas dos ha sido un poco paralela o similar en estos retos que se han puesto, pero también en los que les ha puesto la vida, ¿no? En salirse del esquema machista, México, que es un país de hombres, como la misma Chabela lo decía, para desgarrándose y sufriendo como lo hacen los valientes y sin dejarse poder alcanzarse o poder lograr algo de lo que quieren. Sí, de hecho, Chabela Vargas cuando empezó a cantar, ella usaba la típica vestimenta de una cantante mexicana, que eran estas largas faldas, las trenzas en el cabello, las flores, los collares, pero ella decía que no se sentía cómoda así, que se sentía como disfrazada, ¿no? Y ahí es cuando ella decide como que, bueno, yo me siento cómoda con pantalones, con el cabello corto, y eso impactó mucho, pero gracias a la providencia y quizás al alcohol, que era lo que compartían, conoció a José Alfredo Jiménez, ¿no? Alguien le había hablado de la voz particular de Chabela, y cuando él la escuchó dijo, esta mujer sí va a poder interpretar mis canciones. Y claro, Chabela rompe con lo típico de que el mexicano vestido de charro, con el mariachi, ella se presenta, uno si ve sus últimos videos, en pantalones, con un poncho siempre, ¿no? Con su cabello muy cortito, y ya, ¿no? Y alguno que otro músico que la acompaña, pero y ya, y ahí interpreta. De hecho, un escritor mexicano dijo que ella sabe interpretar las canciones mexicanas porque es la parte de derrota que tiene la canción mexicana, que no es una canción festiva, o sea, que el mariachi está ahí como sobrando y ella lo logró interpretar, ¿no? Y el caso de Elena, ella estudió filosofía y letras en la universidad. Y ella, claro, al casarse con Octavio Paz, que ella dice que fue como uno de sus grandes errores, sí. Ella decide en algún momento ser periodista, porque bueno, el periodismo te ayuda como a este tema de escribir, de la constancia, pero era para no opacar a nadie, o sea, para no opacar a Octavio Paz, ¿no? Entonces, claro, digamos que nosotras tenemos la fortuna de que las mujeres pueden estudiar, que las mujeres pueden estar en cualquier área, a pesar de que todavía hay como diferencias en relación a los hombres en cuanto a salarios, etcétera, pero imagínate dos mujeres como ellas en los años 20, 30, 40, 50. Claro. O sea, no eran comunes. En México, además, hay una sombra ahí, están un poco, siento que tratando de desmarcarse de la sombra del macho mexicano, que es una sombra pesadísima, que luego la misma Chabela se va a encargar, digamos, como de remover, y luego de ello vendrá Juan Gabriel, y desde este lugar está sucediendo todo esto con Elena Garro, que ocurre 5 años antes de 100 años de soledad, pero
digamos como que esconde muchas de las claves literarias del realismo mágico, ¿no? Una etiqueta a la que además ella se rehusó porque sentía que era un tema como mercantilista. Yo quería proponerles en este momento traernos a otra mujer mexicana que es Julieta Venegas y para hablar un poco como de los recuerdos del porvenir, de esa obra que yo la tengo aquí en el atril, pero Dulce, tú la puedes mostrar, que la tienes Claro ahí. que sí. De esta obra que pues que nos va a estar acompañando por aquí en esta charla, que va a estar yendo y viniendo, pues una obra preciosa. Y Julieta Venegas, muchos años después, en el 97, casi 30 y pico años después, escribe una canción pensada en esta novela y con esta canción vamos a dar pues como paso como a la charla, pues. Lo vamos a hacer a lo Chavela, que es con la guitarra solamente, desprovistos de la fiesta. Del tequila. Y el tequila. Soy de los descalzos y estoy cansada de la lluvia que no cae, no me hace crecer mi sangre después de haberse vaciado de mí, calienta como el sol. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Soy de los descalzos y estoy cansado de este color que pesa más que yo. Mi corazón desprendido de mi cuerpo ya sigue latiendo igual. Miró el reloj que columpiaba aburridos sus segundos y el péndulo le recordó a Ignacio balanceándose en el tiempo permanente de la mañana. ¿Ya los bajaron? No, señor, contestó Félix con pudor. No quería que nadie adivinara la pena que sentía por sus iguales. Los pobres somos un estorbo. Iremos a gestionar que los devuelvan, dijo Martín, persuadido de que vivía una mañana desconocida y sin saber qué cuerpos reclamaba ni dónde quería que los bajaran. Puede ser que al señor se los devuelvan siempre, pues siempre respetan más a los de traje, dijo Félix, sabiéndose de los descalzos. Soy de los descalzos y estoy cansado de este color que pesa más que yo. Mi corazón desprendido de mi cuerpo ya sigue latiendo igual. Y esto fue Julieta Venegas y un fragmento de Elena Garro, Recuerdos del Porvenir. Es así, de hecho, hay una frase que tú acabas de mencionar. Efectivamente, algo que tenía de particular Elena Garro, que ella podía hablar de su posición social, de las mujeres que ella conocía, y no, ella prefería hablar de las mujeres pobres, de los indígenas, o sea, de los que no tienen voz o los desprotegidos, ¿sí? Entonces tenía como esa parte social que hizo que su literatura fuera tan distinta, ¿no? Y digamos que Elena, cuando decide escribir, porque gracias a su hija logró salvar el manuscrito de los Recuerdos del Porvenir, lo publicó en el año 1963. Y efectivamente, como habías mencionado, Cristian, digamos que esta fue la primera novela del realismo mágico. O sea, no fue 100 años de soledad, fue esta. Y curiosamente, claro, en el canon no se le reconoce
como este mérito, ¿no? Siempre hablamos de 100 años de soledad, y cuando nos acercamos a 100 años de soledad, todo el mundo dice, bueno, Gabriel García Márquez se copió, no se copió porque hay un pueblo igual, ¿no? Que es Sí, Ixtepec, ¿no? El Y está el final tedio de los también, lunes, está el tedio de los exacto, lunes. y las mariposas hay, amarillas. Hay sí, cosas ahí hay que nos lo hacen muchas. pensar a uno. Sí, cuando empezamos a leer Elena Garro, esta fue una iniciativa de Dulce, una propuesta que hizo para el club de lectura y fue una gran sorpresa para todos y creo que para ti, Cris, cuando te dije, no se te va a olvidar este libro jamás y te va a llenar a preguntarte muchas cosas. Es Sí. así porque lee uno Elena Garro y y después se entera de la historia de ella. Es inevitable ir a la historia de Elena Garro una vez se lee este libro y encontrarse con esto, con que tuvo que cargar o tuvo que vivir un poco en la sombra, además defender y sufrir mucho por su posición política y por la posición de su esposo, de su ex esposo, Elena Garro, pues ella tuvo unos cuestionamientos a lo largo de su vida por sus posiciones políticas, estuvo incluso, se vio involucrada o fue cuestionada por la matanza que hubo de estudiantes en el 68 en México, por las acusaciones que ella hizo. Ella pues... y del otro lado estaba su ex esposo Octavio Paz, tan perfecto, tan noble, tan inteligente y a quien ella tanto, tan guapo y a quien ella tanto criticó y odió hasta el último segundo de su vida. Dice que vivió gracias a su odio, escribió gracias al odio que tenía por él y murió con el odio que tenía. Y del otro lado tenemos a una Chavela Vargas que tiene que luchar también con este cuestionamiento sobre su sexualidad, que nada tiene que ver con su carrera artística, pero pues que hoy en día todavía es un problema para muchas personas, para que se separe la persona de la profesión y que realmente pues no tiene nada, ni quita ni pone, pero que también tuvo que soportar esto. La figura masculina para las dos fue un permanente a lo largo de sus vidas, que en sus obras, en el caso de Elena Garro, me parece, y creo que ustedes estarán de acuerdo, en que la logra plasmar a través de Rosas, pero también a través de este personaje tan tierno que es Juan Cariño, y Chavela a través de su amigo José Alfredo Jiménez y de las interpretaciones que hace ella de todas sus canciones, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esos personajes masculinos y toda esa ruta tan complicada que tuvieron que trasegar ellas plasmadas en sus obras? Yo sentía Sí. desde un momento, tenía ahí una ternura tremenda por Juan Cariño, que es un personaje, los ponemos en contexto, es un personaje dentro de los recuerdos del porvenir que está loco, pero él siente que es el presidente municipal, es decir, como el alcalde, y su oficina de despacho es el prostíbulo. Y él cree que las palabras tienen un poder que es tan eficaz que pueden matar a alguien y que el problema del mundo es un montón de palabras que andan sueltas, entonces anda rodeado de diccionarios. Y en un momento él se va, digamos, como a protestar por unas matanzas al general Rosas y no lo encuentra, y él se va con unos hechizos hechos de palabras para acabar con él, pero no lo encuentra, y lo que hace el autor ahí es que nos permite mantener la fantasía de que él en efecto es poderoso porque tiene sus palabras, y entonces toma una determinación, es que se devuelve a la presidencia, que es el prostíbulo, y le dice a las prostitutas, no vamos a atender, no vamos a abrir la puerta más a los militares, ¿no? Y esta es la huelga que hacen, que los militares llegan luego por la noche al prostíbulo y las prostitutas no le abren, y hay toda una, como una excepción en Juan Cariño, porque pienso un poco como en, por ejemplo, en cosas que hemos estado leyendo últimamente, en Estrella Madre, Giuseppe Caputo, en eso del hombre que es un ablandamiento y que se deja de alguna manera como penetrar, mojar por el sentimiento, pero esto, digamos, en el caso de Elena Garro, pues era el 63, ¿no?
Y Ujú. Dulce, no sé qué piensas tú de José Alfredo. Fíjate que yo cuando estábamos hablando esta mañana antes de la charla, México de alguna manera marcó lo que es el sentimiento romántico, cultural de toda Hispanoamérica. O sea, todos recordamos a nuestra mamá que nos ponía una ranchera, una telenovela, una película de Pedro Infante. Mi papá le encantaba Cantinflas. O sea, digamos que la cultura mexicana ha sido muy fuerte, se ha permeado en toda nuestra historia, pero son casi que todos hombres. O sea, nombramos a María Félix, pero casi no hay mujeres, ¿no? Y eso, claro, eso nos ha marcado muchísimo. Y algo que quiero acotar es que tanto Elena Garro como Chabela Vargas lograron tener una posición en México. O sea, Elena Garro publica Los recuerdos del porvenir, después un libro de cuentos que se llama La Semana de Colores, ¿no? Y había empezado a publicar y de repente llega la tragedia de Tlatelolco, que es la matanza de 300 estudiantes, y ahí acaba su carrera en México. En el caso de Chabela, conoce a José Alfredo Jiménez, empieza a cantar. Lo que pasa es que Chabela era tremenda. Chabela le echaba a los perros a toda mujer que veía. Entonces, claro, entre eso y su alcoholismo, se dañó también su carrera. Entonces, digamos que ellas en esos estaban en paralelo, lograron alcanzar un puesto, pero su vida personal, en el caso de Elena Garro, su posición política, y en el caso de Chabela, su forma de ser y el alcoholismo, que es una enfermedad, las destruyeron, ¿no? Digamos que Chabela pudo volver a resurgir, pero Elena Garro no, ¿no? Elena Garro sí la tuvo más complicada. Pero digamos que hay algo que tenemos que analizar también. Si bien hay personajes o hombres que, como en el caso de Octavio Paz, opacó la figura de Elena Garro, Chabela Vargas tuvo hombres cómplices. José Alfredo Jiménez y años después Pedro Almodóvar, ¿no? Sí, Entonces sí, también mujeres tan rebeldes pueden sobrevivir con hombres que sean como aliados, que no la quieran destruir, que no las quieran opacar, sino que dicen, bueno, tienen talento, vamos a que tengan su espacio, ¿no? O sea, que creyeron en ellas, que eso es lo que es difícil, ¿no? Que crean en una mujer. O sea, una mujer tiene el mismo talento que un hombre, ¿no? Entonces digamos que Chabela pudo volver a resurgir a pesar de hecho en un momento en México pensaron que estaba muerta, ¿no? O sea, porque nadie la contrataba, nadie, ¿no? Porque decían, ¿para qué vas a contratar a Chabela Vargas si vas a perder tu dinero? Ella va a llegar borracha, te va a cantar una canción, ¿no? Y volvió a resurgir. En cambio, lamentablemente para Elena Garro pudo haber escrito más. De hecho se encontraron como novelas o manuscritos inéditos, pero bueno, como ella tenía muchos gatos, estos manuscritos casi eran ilegibles, ¿no? Entonces digamos que, de hecho hay en estos tantos videos que se pueden encontrar de YouTube sobre Elena Garro, decían que el problema de Elena era que como se enfocó tanto en odiar a Octavio Paz, no se creyó como el cuento de, bueno, soy escritora, déjame hacer un proyecto literario, déjame seguir haciendo esto, ¿no? Entonces, dicen que por ahí, digamos que la afectó y creo que también afecta en que eran tan cuestionadas, tan censuradas, que uno cree que estas mujeres que son tan fuertes no se deprimen, no sufren, y al contrario, o sea, digamos que sufren más que una mujer clásica que se casa, tiene hijos, porque esa rebeldía, o sea, ser rebelde en este mundo tiene un precio, y si revisamos la historia, todos han pagado un precio, ¿no? Y fíjate que Chabela Vargas, que fue un poco rescatada por Almodóvar y por España y tuvo como una nueva oportunidad, una segunda vida, un renacimiento en España. Finalmente Almodóvar dijo que cumplía con toda la imagen que él tenía, la idea que tenía de una mujer, y era la imperfección, el dolor, el conflicto, pero sobre todo la fortaleza, y la tuvo hasta el final, la tuvo cada día, incluso para superar sus problemas de alcoholismo que tantos trabajos le dio, su fortaleza para enfrentarse al mundo.
su fortaleza también para enfrentarse al mundo ante los problemas, pero también para pasar por encima de él. Ella no había ningún muro que se le atravesara y que no la dejara pasar frente al amor, por ejemplo. Y es mucho lo que se dice de la vida amorosa de Chavela Vargas, que es importante porque también la llenó y la hizo cantar con ese desgarro, con esa pasión, querer olvidar, querer amar. Eso lo hace un artista también, y pues que nos diga Cristian, que es cantante, si el amor no forma parte fundamental de un cantante. De hecho, Chavela decía que lloraba por dentro, ¿no? Y tanto Chavela como Elena se sintieron traicionadas por el amor. Mira, aquí hay un comentario en Facebook de Rosmary Gómez que dice: mujeres valientes como Garro y Vargas muestran cómo el arte fue pírrico alivio para sus males, pero alivio al cabo y forma de poder expresar su ser esencial. Solo ahora es reconocido su verdadero ser artístico y humano, nunca es tarde. Y sí, es cierto, digamos que qué diferente hubiera sido que Chavela y Elena estuvieran aquí viviendo esta época, ¿no? Quizás las hubieran tenido un poquito más fácil, pero digamos que ellas trazaron un camino, y todas estas mujeres, digamos que marcaron las posibilidades que tenemos hoy, ¿no? Tal cual. Pues yo les quiero proponer entonces, para homenajear a Chavela y a sus cómplices, a Elena y a sus cómplices creados, y al ablandamiento del macho mexicano, esta canción que era tanto de José Alfredo como de Chavela y que recuerda sus épocas de bebiendas, de amistad y de noches. Esto dice así. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche yo voy a rogarte, esta noche te vas de a de veras. Qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago me besas. Esperemos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza. Si algún día sin querer tropezamos, no te agaches ni me hables de frente. Simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Esta fue. Pero Cristian, no trajo Cristian el tequila, entonces.
no podemos tomarnos nada. Nos sentimos cojos. Pensando en la multitud de públicos no traje, pero estoy arrepentido. Ahora me voy a tomar tequila y a ver Coco. Por lo menos Sí. con una botella de vino. Tú sabes que los bares o estos negocios temían cada vez que llegaba José Alfredo Jiménez con Chabela, porque eso era beber por horas, por días. O Por sea, días, salir era 3 días impresionante. O los Era sacaban 3 impresionante, días ¿no? después. Sí, incluso... No, que incluso hay un documental en Netflix sobre la vida de Chabela Vargas y hace mucho énfasis en este aspecto de su vida, en la sombra que tuvo que cargar con este alcoholismo, lo que tú decías. Llegó un momento en donde pensaron que estaba muerta, donde no la contrataban, donde tal vez no llegaba, sin tomar tequila, mucho tequila, no se subía a cantar hasta que tuvo que proponérselo. Y también la pobreza en la que tuvo que soportar, porque no tuvo unos tratos convenientes, fue rescatada como un poco a última hora, porque firmaba borracha y ni sabía lo que estaba firmando. Bueno, y también hay que decir que hasta hace unos años las condiciones de los artísticas vienen siendo decentes, ¿no? Pero por mucho tiempo murieron en la pobreza absoluta. Y a Elena Garro también le pasó eso, también ella tuvo que autoexiliarse cargando con esta sombra política, fue a Nueva York, fue a España, fue a París y finalmente volvió, pero también tuvo que soportar todos esos años de pobreza en su vida. Sí, digamos que Chabela Vargas fue silenciada en México por su alcoholismo y Elena Garro fue censurada en México por su posición política, ¿no? Porque la habían acusado de traidora. Ella en varias entrevistas dice que la llamaban, la amenazaban, ¿no? Y entonces, claro, Chabela, como bien tú mencionabas, ella firmaba los contratos borracha, ella no ganó nada por los discos que hacía. Entonces, claro, lo que hacía Chabela era tomar. Y lo que hacía Elena Garro era fumar, ¿no? Que eso después a la larga le trajo un cáncer a problemas en los pulmones a Elena Garro, ¿no? Entonces, claro, imagínate dos mujeres frustradas porque artísticamente estaban como alcanzando algo y no pudieron, ¿no? Fueron por su mismo país, sí, silenciadas, censuradas, excluidas, no comían y entonces se refugiaban en un vicio, ¿no? El alcohol y el cigarrillo, ¿no? Entonces, claro, eso desgasta, ¿no? No sé cuántas cajas de cigarrillos fumaba Elena Garro, pero ahí denota mucho eso, que son mujeres, uno siempre ve como la carátula, no, son mujeres fuertes, guerreras, pero detrás de la puerta era un sufrimiento y una depresión terrible. O sea, uno ve los videos de las últimas entrevistas de Elena Garro y es una mujer totalmente deprimida. Digamos que Chabela Vargas murió como de una forma más, digamos que agradecida, porque entendió que lo que tenía era una enfermedad y que si ya no salía de ese hueco nadie la iba a sacar. Pero Elena Garro sí es muy triste como ver sus últimos videos, ¿no? Una mujer que divaga mucho al hablar, deprimida, con este odio todavía con este señor. Y es lamentable, ¿no? Porque digamos que se perdieron, o sea, quizás pudieron dar mucho más de lo que dieron, ¿no? Es lo que uno lamenta. Y fíjate que en su obra, esa representación de ellas también la plasma Elena Garro en los personajes. Entonces, hablábamos con Cristian también esta mañana sobre Julia, ¿no? Sobre Isabel, sobre en dónde está realmente el poder que muestra Elena Garro en su libro, en Los recuerdos del porvenir. Ella lo hace, es decir, el centro de mando, decíamos, de ese pueblo inventado no está
donde está la casa del mandatario, no está en el centro militar, está en el prostíbulo, es donde se hacen las reales estrategias. Cris, ¿tú cómo ves esta representación de las mujeres a través de la obra de Elena y a través de la vida y de la interpretación de Chavela Vargas? Pues, de nuevo, un poco como retomando como esas charlas que uno tiene como tras bambalinas, ¿no? Hablábamos esta mañana de, para los que todavía no lo han leído, estaba viendo, por ejemplo, Marcela Rodríguez nos dice, no he leído el libro de Garro, pero con sus comentarios será una próxima lectura, Sí, te lo recomendamos total. recomenda. En Ixtepec, que es donde se desarrolla la historia, pues ahí hay un general, ocurrió la revolución y luego los militares traicionan a los revolucionarios, se quedan en el poder y hay un general que es el general Rosas, que es un joven y este joven está enamorado de su querida, que es Julia Andrade, y este joven es un joven sangriento, es un joven que cuando se les salta, digamos, como la chispa, al otro día aparecen 5 ahorcados en la horca pública. Hay un fenómeno como un poco paramilitar de gente que se apropia de tierras y que se aprovecha un poco como de la ingenuidad del general para infundir y hacer que ahorquen a más personas. Y detrás de toda esa estructura temeraria está que el hombre está enamorado de Julia, su querida, y Julia lo intimida porque él no es capaz de entender lo que está en la cabeza de Julia y cuáles son sus recuerdos y dónde está el corazón de Julia y hace todo por tenerla. Y cuando se pierde sus estribos, pues básicamente ahorcan a más personas. Entonces la gente del pueblo odia a Julia, pero Julia también es una suerte de belleza y Julia es una cosa que se le escapa al hombre poderoso. Es decir, el hombre poderoso tiene al pueblo, tiene una estructura militar, tiene las armas, pero no tiene a Julia, no la puede poseer. Y siento que ahí Elena hace como una apuesta maravillosa, un poco también política del amor, pero muy potente. Y por el otro lado está Chavela, que Dulce nos pasaba un dato de Carlos Monsiváis en el que decía que Chavela al final, si ustedes, digamos, como que la ven con atención, lo que hace es quitarle al mariachi su aspecto fiestero. El mariachi viene de un vocablo que yo voy a decir mal, que es como mariachi, que es como un vocablo francés, un vocablo galo, que significa matrimonio. Y los mariachis estaban al principio involucrados con las fiestas matrimoniales y por eso ese traje que tienen, ¿no? Entonces lo que hace Chavela es sacar el traje, sacarlo festivo y quedarse con el dolor y de alguna manera volvemos a cerrar el círculo porque apuestan, digamos, al hombre que se ablanda, por el sentimiento, ¿no? Entonces me parece que estas dos apuestas que de vidas paralelas pues son bellísimas pues tanto en lo musical como en lo literario y muchas veces en nuestras lecturas se nos pasan por alto y vale la pena como ponerle un puntico ahí como a esas apuestas políticas tan bellas pues y artísticas. Es así, Cris. Ahorita nos vas a cantar otra canción, ¿no? Sí, esta me puse también a chismosear, hemos estado ahí gomosos todos para hacer el ciclo y me di cuenta además que en los 90 varios artistas del mundo, digamos como de ese mundo llamado rock en español, empezaron a crear o a componer canciones basadas en los sueños del porvenir, en los recuerdos del porvenir, perdón. Y uno de ellos es Café Tacuba. Quique Rangel, el bajista, compuso esta canción que se llama Ixtepec, que está en Re, pues, que es un disco icónico del rock en español, un disco además que en su momento no fue bien recibido en México, pero que en Latinoamérica se convirtió en casi un himno, pues, como en el Sgt. Pepper del rock en español. Así que voy a cantar solo un pedacito y aprovechar para leer el fragmento que dio pie a esta canción. Años fueron y vinieron. Marta murió en su tierra. Nosotros lo supimos por Juan Urquizo, que a pie y con la cara de tonto que le puso Nieves, pasó por Ixtepec de ida para México. Desde entonces se presentó en mis calles 2 veces por año, una cuando iba y otra cuando regresaba. Sus viajes tenían por objeto estar en la costa el día de la fecha de la muerte de Marta,
Hacía 6 meses de ida y 6 meses de vuelta, siempre a pie. Cuando lo veíamos de regreso sabíamos que había pasado un año justo. Así vivía tranquilo sin darse cuenta de su desgracia. Había sido comerciante, sus mulas iban cargadas de mercancía y la gente, al verlo con los huaraches rotos, las ropas desgarradas, la piel renegrida por el sol y los ojos más azules que la nuca, le tenían compasión. Juan, condenado a caminar con cara de tonto, por Ixtepec a pasar, pues allá cerca de la costa un muerto él va a visitar. Juan, 6 meses tardó en llegar, con el paso que te lleva otros 6 en regresar. ¿Por qué Marta te embrujó? La morena costeñita quería un amante español. No, 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 no. Siento las pisadas ya por mis calles, que no es por Marta, es por mí, que el viaje es mi reloj. Este fue Ixtepec. Ah, qué bien. Pero, ¿sabes qué? Es que cuando tú cantas esa canción y hablas del rock de los 90 y hablamos de la mujer y de todas las etiquetas que ellas no se dejaron poner, entonces me recuerdas también a algunas mujeres que hoy en día son muy jóvenes, como Julieta Venegas, y que también rompió con ese modo de la cantante mexicana que es brillante, maquillada, sexy, de tacones altos, de escotes profundos y de curvas muy pronunciadas. Me acuerdas también, por ejemplo, de Natalia Lafourcade, que es muy joven, de Jimena Sarillana, que también es muy joven, y que se van teniendo tal vez una imagen mucho más conservadora, lo hablábamos, pueden ser más liberales que las otras, porque finalmente se están saliendo también de este esquema, que por supuesto no es en 1950, ni 1960, ni los 70, sino pues en pleno siglo XXI. Y tampoco la tienen fácil, ¿no? Tampoco la han tenido tan sencilla romper todos esos esquemas, romper con esa etiqueta tan comercial y tan, a mi modo de ver, que es una cosificación de la mujer, más que de sus mismas cualidades, que lo son, muy talentosas, obviamente, unas mujeres con unas voces increíbles, pero que no pueden salirse de ahí, y mujeres que hoy en día, tal como lo hicieron Chabela Vargas, como lo hicieron Elena Garro, sí lo hacen y no es nada sencillo. Lo que pasó fue que a ellos les costó el exilio, les costó irse, les tocó tener que hacer sus vidas en otras partes, abrir otros caminos, exactamente. Y de hecho, Elena Garro en su libro, en su primera novela, Los recuerdos del porvenir, hay una frase donde dice que la mujer solamente está destinada al matrimonio, que no pueden hablar, que se tienen que mantener calladas, ¿no? Entonces, claro, Elena dentro de ese contexto podía hablar, ¿no? O sea,
era como esa rebeldía. Y ahorita que estábamos escuchando esta canción de Café Tacuba, en ese famoso álbum de Café Tacuba, Red, está la canción Ingrata. Que fíjate que Sí, cómo los tiempos han cambiado, que Café Tacuba hizo una nueva versión con con, Andrea Echeverry. con Andrea Sí. Echeverry, ¿no? Entonces Sí, fíjate, sí, y sí. ellos dicen, no vamos a cantar más esa canción, ¿no? Fíjate cómo la música y los mismos cantantes se están dando cuenta de que el mundo está cambiando. Son pequeños pasos, pero bueno, digamos que las próximas generaciones lo verán mejor, ¿no? Con mayor igualdad, pero digamos que ese disco tan emblemático de Café Tacuba, con una canción tan famosa como Ingrata, que yo recuerdo que yo tengo ese disco en Caracas, que creo que te comenté, Cristian, que, no sé, ese disco se publicó como en los 90, 30 años después, ellos cambian un tema, fue impactante en su Claro, y momento, ¿no? también da Fue cuenta un bandera. poco de que esos cambios son lentos y son problemáticos. Es decir, en el mismo disco está Ingrata y está Ixtepec, ¿no? Esas dos Ujú. Sí, canciones sí, están sí. ahí, coexisten. Y siento que la canción que no sobrevivió, que no envejeció también es precisamente Ingrata. Porque el Ujú. resto del disco es tremendo, es bellísimo. Entonces, bueno, ahí está, esos cambios a veces son lentos y uno va con un paso va andando y con el otro va retrocediendo. Así que bueno, Sí, pero fíjate que, por ejemplo, en la obra, Elena Garro pone a Isabel en esa triste posición en que su familia espera que, que se case, ella tiene dos hermanos que aparentemente sí pueden hacer la vida que quieren, aparentemente, pero Isabel es quien está sufriendo, quien tiene que bajar la cabeza, quien no puede cumplir sus sueños y quien no quiere casarse y tener hijos como lo manda la tradición de ese entonces. Eh, pero siendo una persona tan inteligente, Elena Garro, y en ese personaje finalmente lo que va creando es una mujer que hace estrategias a largo plazo y que cambia en definitiva, parte en dos la misma novela, ¿no? Parte en dos la historia del pueblo que ha sido creado. Entonces, este papel que le pone ella a la mujer que lo plasma ahí, pues bueno, lo habló a su manera, habló a través de los medios que los tenía, tal ¿no? cual, Ujú. tal Y cual. bueno, volviendo un poco a la actualidad y a lo que representan ellos de la cultura mexicana, y esto que estábamos retomando con la canción de Café Tacuba y la actualización, pues hablábamos que también los niños ahora de manera inconsciente cantan a Chabela Vargas y lo hicieron a través de Disney. ¿No? Sí, Entonces, con la película de Coco. con la película de Coco, los buenos artistas y los buenos libros sobreviven a las generaciones, a la tecnología y son rescatados. Y Almodóvar también pegó a Chabela Vargas en varias de sus películas. Digamos que Chabela Vargas de alguna manera en las películas de Almodóvar está presente, sea que ella esté ahí en la película, sea que esté a través de una pantalla de televisión, sea que la interprete otra cantante, o sea, siempre está ahí, ¿no? Y de hecho Chabela Vargas estuvo en esa película que hizo Salma Hayek sobre Frida. Okay. Chabela sale en la parte de la muerte cantando La Llorona, ¿no? Digamos que sí, es como, digamos que en los últimos años, en el caso de Chabela fue como rescatada, ¿no? Incorporada en la cultura pop, ¿no? O sea, era como una artista de culto incorporada en la cultura pop. Y en el caso de Elena Garro, pues también está siendo rescatada, ¿no? Si uno entra a YouTube y ve estas bootubers, es impresionante la cantidad de chicas de entre 15 y 25 años que descubren a Elena Garro y dicen, ¿por qué no me la mandaron a leer en el colegio? Yo estudié literatura Para, y no la leí, ¿no? Sí, para quienes Octavio Paz es realmente el esposo de Elena Garro, ¿no? Exactamente. Una sí, Y buena de, exactamente. Es Sí, otra exacta, forma de llegar a Octavio Paz sí, a sí, través de Elena Garro. que es al de revés. hecho, ajá, de hecho cuando salió, creo que fue este libro de los recuerdos del porvenir, tenía como una faja que decía la esposa de Octavio Paz y la No, amante de Bio Casares. O sea, Sí, imagínate. no,
No, Sí, pero gratis. es que Tuvieron que bueno, es que a retirar veces eso, también tuvieron que retirar los con tal de libros, vender ¿no? el libro, sí, claro, Con no, tal es de que vender el libro funcionaba, pero resultó que en ese caso la editorial tuvo que retirar los libros porque la gente rechazó eso, ¿no? O sea, no, o sea, y de paso que no es la biografía de Elena Garro, ¿no? Digamos que Elena Garro decía que ella no quería volver a México porque en México la trataron mal, la ofendieron, no la valoraron, pero como la lengua es el pecado del hombre, como dicen por ahí, le tocó regresar a México y a ella le prometieron una casa y le prometieron muchas cosas y se quedó con su hija en Cuernavaca, en un apartamento creo que era de un hermano, de un tío, algo así, a vivir ahí con 14 gatos. Después la hija siguió viviendo ahí y terminó con 36 gatos, ¿no? En un estado de salud deplorable. O sea, hay una escritora mexicana que se llama Socorro Venegas, que ella le hizo una de las últimas entrevistas a Elena Garro y decía, Elena Garro casi no hablaba y aquel olor de gato y esos gatos por todas partes y claro, era como que una gran escritora verla en la decadencia, ¿no? A ella le impactó mucho, mucho eso. En el caso de Chabela, digamos que vivió sus últimos años de vida salvada de ese infierno que fue el alcoholismo. Pedro Almodóvar la lleva a Francia a cantar. En España es tan admirada que, por ejemplo, hoy una Rosalía la cantó en la pandemia, grabó el tema de La Llorona y se hizo viral, ¿no? O sea, entonces, claro, quizás la gente dirá, bueno, esa canción de Rosalía, y cuando investigan dicen, no, lo cantaba una Chabela Vargas. Entonces, y yo esta mañana hablábamos sobre eso, que es impresionante cómo quizás en España aprecian más lo que fue el legado de Chabela Vargas que en México, ¿no? Es muy curioso, pero es interesante que bueno, que quizás murieron con muchas frustraciones. Eh, en, en el caso de Elena, casi que en la decadencia, en la pobreza, pero dejaron un legado, ¿no? Y hoy precisamente estamos hablando de ese legado y es interesante eso, ¿no? Es sí, el precio de la rebeldía. Es el Es el precio de la precio, rebeldía. puede ser, pero también de la valentía, ¿no? Claro. Digamos que, tú sabes que cuando le preguntan a Elena Garro que si cambiara algo de su vida, ella dice, yo tacharía toda mi vida, porque de niña fui muy majadera, que en México eso es como malcriada. Ya Sí. cuando era grande era muy presumida, muy coqueta, ¿no? Muy superficial. Y después me casé con este señor que ya es como que le dice que era guapo, joven, pero resultó una desgracia que es Octavio Paz, ¿no? Sí. Dice Entonces, además que se casó sin darse cuenta, que la engañaron para casarse. sí, me la engañaron. Y curiosamente me puse a revisar la vida de Elena Paz y la pobre Elena Paz, la hija de Octavio y de Elena Garro, tampoco la tuvo fácil, tuvo que vivir bajo la sombra de un papá que maltrataba a su mamá de todas las maneras posibles. Ella decía que se divertía mucho con su mamá porque le hacía reír, pero también ver todo lo que sufrió con su mamá. Quiso ser poeta y también fue opacada por su papá, porque su papá le decía que lo que escribía no servía. no. Terminó alcohólica, también como dependiente a pastillas, ¿no? Y los últimos años lo pasó en un ancianato, ¿no? Entonces su casa quedó habitada por 36 gatos, entonces tú dices, wow, ¿no? O sea, no fue fácil como esa historia familiar, ¿no? Digamos que tanto Octavio Paz como Elena Garro sí nos dejaron un gran legado literario, cada uno en su estilo, pero sus vidas en verdad no tienen nada o sea, nada para uno envidiarla, ¿no? De Sí, acuerdo, así sí. es. Así es. Y finalmente ambas vuelven a su tierra, bueno, Chabela a su tierra adoptiva, pero orgullosamente mexicana, adoptada por México. Y ella murió como mexicana también. Uh-huh. Y puede que Chabela Vargas haya muerto un poco más, no sé tanto si como en su ley,
pero sí con un aire, con la cabeza en alto y pudiendo estar orgullosa y riéndose de su propia vida, con arrepentimientos normales, pero también un poco más satisfecha de todo lo que había hecho a pesar de los sufrimientos, mientras que Elena sí, pienso que el odio que ella tuvo y los grandes vacíos no la dejaron en paz, no la dejaron envejecer tranquila, eh, y pues tampoco al resto de su familia, ¿no? La historia Ujú. de dos grandes mexicanas, de dos grandes que le aportaron no solamente a la cultura, sino a la historia de la construcción de la mujer y de un poco de la mujer independiente que rompe esquemas y que es valiente. Sí, de hecho Chabela también murió en Cuernavaca. Curiosamente, Chabela sí le gustaba Cuernavaca, a Elena Garro no le gustaba el calor, no le gustaba Mm. Cuernavaca, en fin, ¿no? Y curiosamente, Chabela admiraba a Frida Kahlo y a Elena Garro no le gustaba Frida Kahlo. Nada, no le gustaban sus cuadros. Ella, bueno, usa frases que hoy consideraríamos homofóbicas sobre Frida Kahlo, pero bueno, era otra época, pero sí Sí. tienen ese contraste, ¿no? Y, pero bueno, digamos que cada una en su estilo hizo lo que tenía que hacer, defendieron su arte hasta donde pudieron y nada, si uno revisa la historia de los artistas, los rebeldes son los que sobreviven en su mayoría y pagan un precio, ¿no? O sea, pagan el precio de ser artistas, ¿no? O de tener algo de fama o de dejar un legado, ¿no? Que aunque un artista no, nunca lo diga, eso es lo que quiere. Digamos que la única forma de vencer a la muerte es a través del arte. ¿No? Entonces Elena Garro sí estará muerta, pero nos dejó muchos libros, Sí. obras de teatro, y Chabela nos dejó su voz y nos dejó sus canciones. Eso Entonces es. estamos terminando esta trenza de hoy entre literatura y música. Y yo Cris, creo ¿cómo la que ves? esta es obligada pues en cualquier evento, en cualquier momento en el que hablemos de Chabela, les propongo una cosa, hagamos esta y luego ponemos con la que arrancamos a Claro que experimentos sí. musicales. Sí, muy Pero bien. antes quiero darle como un saludito rápido a todos los que han estado comentando, Marcela, Gustavo, Esperanza, Jess, Amparo, Ligia, Andrés, Germán, Daira, Claudia, Rosemary, Mario. Muchísimas gracias por estar ahí, por ser parte de esta conversación. Esta es la primera sesión de varias que vamos a hacer, con muchos temas. Gracias, invitadísimos siempre. Les vamos a ir contando las otras fechas por redes para que las acompañemos con un vinito. Dentro de 8 días es la siguiente. Dentro de 8 días es la siguiente, exacto. Así que ahora sí, así vamos a intentar esto, que dice así. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. Ay de mí, llorona, llorona, llorona.
llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del Campo Santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del Campo Santo. Cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de un campo lirio. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Llorona. Llorona. Bueno, gracias Dulce, gracias Cris, gracias a las personas que se conectaron hoy y también a las que van a ver en los siguientes días este video en diferentes plataformas. Muchas gracias a Aidartes porque hizo posible que tuviéramos estos conversatorios, que tuviéramos estos encuentros y que además estamos haciendo una propuesta muy interesante para tejer la música con las letras, con la literatura. Así que mil gracias a todos. Entonces arrancamos. Nos despedimos como arrancamos, con buena música. Nos despedimos por el final. Un abrazo para todos. Un abrazo. Okay. Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas. Que te digan que yo ya no existo. Conozcas personas más buenas que te den lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo. Nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí, ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas. Yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre, que se llenen de sangre tus venas y te vista la vida de suerte. Yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie me llame cobarde sin saber hasta
Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas. Yo no sé cómo voy a apagarlas. Vamos, Pau. Vaya